Hola, soy Sandra Golpe, periodista de Antena 3 Noticias. Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en esta operación salida, Ponle Freno y yo queremos invitaros a subir a mi coche para compartir trayecto pues con los mejores copilotos de aquí, de A3 Media. Una oportunidad única para conocer mejor a los rostros más destacados de la casa, que son presentadores, periodistas, cómicos, cantantes, artistas, en fin. ¿Y tú? ¿Te animas a viajar con nosotros? Bueno, Cristina, antes de salir déjame hacer una última comprobación, ¿eh? Depósito lleno, presión de los neumáticos a punto, niveles óptimos de aceite y agua, GPS, destino Altea, en fin, todo. Perfecto. Sí, todo está listo. Qué ganas tengo, Cris, de verdad, de hacer esta escapada contigo por fin, después de una temporada tan intensa. Estamos tan cansadas. Cada vez llegamos más cansadas al final de temporada. De verdad que necesitamos un poquito de aire del Mediterráneo, desde luego. Qué rico. Además es mi primera vez en Altea, yo no he estado nunca. No. Yo he estado una vez. Yo con esto de que, bueno, claro, coges vacaciones, te vas a tu tierra, tal, pero justamente esa zona no la conozco. Pero ¿sabes qué? Tengo la persona concretamente perfecta, o sea, la persona para que nos diga qué nos recomienda el de Altea. Yo conozco a alguien en Altea que igual es la misma persona. A ver. Operación Salida, un podcast de Ponle Freno. Comparten coche Cristina Saavedra, Olga Biza y Pedro Piqueras. Oye, Siri, llama a Pedro Piqueras. ¡Hombre, Pedro! Llamando a Pedro Piqueras móvil. Ahí estamos. Hola, Pedro. Pero Sandra, qué alegría que me llames. ¿Cómo estás? Qué alegría la mía de que me cojas el teléfono en este momento. Oye, de verdad, querido Pedro, te voy a describir la situación. Estamos en un coche metidas, Cristina Saavedra y yo, Cris. Dile hola. Hola, No, Pedro. Cristina también la conozco. Hola, Hombre, hace Cristina, muchos ¿cómo años estás? que nos conocemos, muchísimos años. Sí, bueno, no tanto. Sí, Unos cuantos, Pedro, vamos a dejarlo ahí. ya hace muchísimos años, pero oye, Ya muy entiendo. bien. Muy Oye, bien. que es que te llamaba así rápidamente a ver si nos puedes atender, nos puedes recomendar algo que ver en Altea, que vamos a pasar ahí unos días y yo sé que tú lo conoces perfectamente. ¿Qué te gusta a ti de Altea? Sí. ¿Dónde hay que ir? Pues fíjate, yo Altea lo sigo descubriendo, aunque parezca mentira, ¿eh? Yo creo que es una población bellísima, la verdad. Es como una antigua Medina árabe, ¿no? Ya coronada por una iglesia que antes debió ser una mezquita, ¿no? Pero es una ciudad muy bonita, blanca, con escaleras por donde antes bajaban las barcas, porque se dedicaban a eso, a la pesca, ¿no? En aquella zona, antes de que llegara el boom turístico, ¿no? Y también a la agricultura. Bueno, Altea yo diría que es un sitio mágico porque reúne todas estas cosas. La Pero pesca, su así puerto. sitios que visitar. Visitar, mira, pues la propia iglesia, puedes dar una vuelta, pero sobre todo su placita, su placita es de una belleza increíble, sobre todo por la noche, ¿no? Últimamente hay mucha gente, porque va mucho turismo, pero es una plaza muy bien iluminada,
que da a callejas llenas de restaurantes y además todos buenísimos, la verdad. Sí, y los restaurantes seguro que vamos a comer muy bien siguiendo las recomendaciones de Pedro. Desde luego que Porque- sí. sí. Uy, perdonad chicos, Bueno, yo que creo que me está avisando el GPS de una retención importante a la salida de Madrid, así que Pedro, porfi, quédate con nosotros un ratín, que vamos a estar aquí un rato. No, yo encantado, y además para hablar de Altea mejor todavía. Sí, sí. Oye, ¿cómo llevas, Pedro? Tú que eres un hombre muy tranquilo, esa masificación ahora con tanto turismo en Altea, que siempre ha sido tu reducto un poco de, Bueno, pero de paz. yo no y de- vivo en Altea exactamente, Mm, vivo en una urbanización que está como a 4 kilómetros de Altea, pasado a Altea la Bella. Toda esa zona es muy tranquila, ¿no? Suelo ir a Altea, pues fundamentalmente lunes, martes, miércoles, porque es verdad que los fines de semana va muchísima gente. Claro. Hay que reservar. Bueno, ¿y dónde no por ahora, Una semana, ¿no? Sí, no, Y- en turístico se nota y también, ¿no? ¿Y sales con el barco? Bueno, salía. Ya. Fíjate que el barco yo lo tenía, además era uno de mis propósitos al jubilarme, ¿no? Salir con el velero y con mis amigos, ¿no? Pero digamos que nos hemos hecho todos un poco mayores y ya lo ves, lo de los cabos, tirar de vela, en cosas de esas, mis amigos ya estaban cansados y me tocaba a mí hacerlo casi todo y dije, bueno, vamos a terminar con este periodo, vamos a hacer otra cosa más acorde con nuestra edad, que es ir con barcos de amigos. Claro, Y muy se bien, ocupan buen ellos de plan, todo, claro. ¿no? Se ocupan Claro. de todo, sí, seguir saliendo a navegar, sí, porque es una de las mejores cosas que se pueden hacer, eso es cierto, ¿no? Y en Altea además, fíjate que hay 3 puertos deportivos, 3 puertos, aparte del puerto de pesca, ¿no? Normal, o sea, es un Tiene sitio una como- pinta eso como muy maravillosa. mirando al mar, muy mirando al mar, sí. Seguro que queréis conocer restaurantes. ¿Tú tenías Porque algo que hacer restaurantes- o tienes que hacer alguna llamada o algo? ¿Tienes algo que Claro, hacer? a lo mejor lo hemos pillado. Que a lo mejor estamos ahí muy cómodo. abusando Pues de tu mira, no solo confianza. eso, no solo que tengo una llamada de café, sino que estoy notando que me está llamando ya Olga Biza. Con la Por ¿Qué favor. me estás contando? ¡Qué ilusión! Pero este viaje, No sé por acabamos de qué empezar, ¿eh? En la conversación. Sí. Un momento, adelante. Olga. Pedro, hola. Hola, Olga. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Pues yo aparcada en el coche, porque como teníamos que hablar, habíamos quedado. No, Vaya oye, por Dios. te oigo Sí, raro. me había parecido raro que Qué tardaras ilusión. tanto en la conexión, ¿sabes? Porque habíamos quedado, habíamos quedado a hablar tú y yo hace tiempo, Que ¿no? vaya dos. Sí, Estoy- sí, bueno, Qué te tengo que No, comentar somos tu un libro. desastre. Oye, una cosa, Pedro, dile a Olga, Pero por ¿quién favor, está ahí? dile a Olga que se quede, que es mi periodista de informativos Olga. favorita de todos los tiempos. Y yo no la ¿Pero conozco. quién es? Olga, Esa no voz te me vayas, suena. ¿Quién por es? favor, Olga, no te vayas, porque No. estamos con Sandra Golpe y con Cristina Saavedra. ¿Pero qué Que me van en estás coche camino de diciendo? Altea. Y además, Hola, Olga. Ninguna de las dos conoce Hola, Sandra. ¡Ay, qué ilusión! ¡Ay, qué ilusión! No sé, yo sé Bueno, que conoces Sandra, a yo- Cristina. Sí. no, a Cristina sí, a ti no te conozco. No. personalmente. De verdad es el momento. ¿Quién No me iba a nos decir a mí conocemos. que en este camino a Altea, hablando con vosotros, yo estoy atenta a la carretera, pero como ¿Qué? estamos parados y de repente es Olga Biza A al ver. otro lado con Pedro Piqueras. Es que no Pero se puede escúchame una tener cosa, que más. ¿Estás camino de Altea? No entiendo nada. Que sí, que nos vamos, Olga. Vamos, mira, hemos terminado la temporada, nos vamos de veraneo a Altea. ¿Qué te parece? El plan este que hemos montado Sandra Golpe y yo, que ha venido a recogerme ahora y vamos en el ¿Dónde coche. hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Te sumas? Yo estoy en Oye, Barcelona. oye. Estoy en Barcelona. O sea, como 5 horas en coche de Altea. Estoy. Vosotras que estaréis. Vamos a estar unos días, allí te esperamos. Es bajando. Es bajando, exacto. Llega rápido. Oye, que montamos ahí una comida en 0, vamos, me hacéis la mujer más feliz del mundo. Vamos. Pero oye, pero qué planazo este de... Yo, vamos, había quedado para hablar con Pedro, pero no me Claro. imaginaba Bueno, yo pues esto. Por lo ya del libro de hablamos los Pedro. cuatro, ¿eh? Hablamos todos. Sí. Oye, una cosa, ¿cómo va el libro, Sí, Pedro? sí, Sandra. ¿Cómo va Bueno, tu pues, libro? No me ocupo demasiado de cómo va, pero sí de cómo voy yo, que estoy de promoción en promoción. Cuando ya nada La es verdad. urgente, cuando ya nada es Sí, sí. urgente. Sí. Estás Eso me peor que decía cuando Pablo, sí. trabajabas, ¿eh? Más atareado que Bueno, antes. Y más estresado. No tanto, yo creo que estresado más cuando trabajaba, con menos tiempo cuando trabajaba, eso es verdad, pero es verdad que la promoción de un libro tiene algo de pesado, en el sentido de que hay que viajar de un sitio a otro, pero tiene de gratificante, que es el contacto directo con gente que compra tu libro, que lo ha leído, algunos de ellos, ¿no?
Y eso es muy gratificante hablar. Y el tener el contacto personal, que es algo que no tenemos cuando estamos en la tele, a mí me parece una maravilla, ¿no? ¿Y por qué lo escribiste? El feedback de la gente, ¿no? Pedro, ¿por qué escribiste este libro? Y Pues mira, sé que estás, porque me he leído un poquito de que te preocupa mucho la polarización en la que vivimos, que nosotros sabemos de esto un rato y vosotros también. Nos debería preocupar a todos. Yo creo que estamos llegando a un nivel de polarización que a mí me resulta inadmisible, la verdad, ¿eh? Me parece que es demasiado, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha exageración. Yo creo que es una polarización que nace por arriba. En el Parlamento tú ves cómo se hablan, ¿verdad? Y me parece inaudito oírlos cómo hablan, y sobre todo que eso se traslade también a los medios de comunicación a veces, a algunos medios de comunicación. Eso te quería decir, Pedro, porque ahora que has dado un pasito corto al lado, ¿cómo ves con el libro cerrado los medios de comunicación desde tu posición ahora? Pues mira, no diría que es algo general, porque no lo es. Y además yo diría que hay muchos periodistas todavía que intentan hacer información rigurosa y por lo menos yo diría que información responsable, ¿no? Pero hay mucho ruido, mucho barullo, mucho contagio de ese enfrentamiento en la cumbre, ¿no? Y al final, pues no podemos negarlo, hay un periodismo de trinchera. Eso sí, y eso es lo que a mí me resulta pues llamativo de esta época, cosa que antes, Olga, como tú recuerdas y como recordáis todas, porque todas habéis tenido esa época, ¿no? Lo que pretendíamos era informar de lo que había. Doliera quien doliera, tampoco lo hacíamos con esa acritud que ahora hay en algunos medios, ¿no? O sea, pero esto de ahora la verdad es que es un contagio de una mala forma de entender la política. Y lo peor de todo, que a mí esto ya me parece inaudito, es que todo esto se contagia a una población a la que se le hace vivir como si fueran hooligans. Esto sí que lo entiendes, Olga, ¿no? Totalmente. Y es verdad. Olga, yo quiero trasladarte esa misma pregunta que le has hecho tú a Pedro. Tú sigues en los medios de comunicación, porque te vemos en Sonsoles, en Antena 3, pero evidentemente no como estabas antes. ¿Y cómo ves los medios tú? ¿Cómo ves el periodismo ahora? Fíjate que yo empecé, como bien sabéis, en el periodismo deportivo hace muchísimos años. Como diría Pedro, bueno, muchísimos tampoco. Porque los tres además habéis coincidido, que luego me contaréis vuestra época en Antena 3, pero es verdad, Olga Biza era Juegos Olímpicos, en fin. Voy a contaros una cosa de Olga Biza, que nunca... que voy a contar una cosa sobre ti. Esto en Petit Comité, que estamos ahora aquí en la retención. Que no nos escucha nadie y que nunca te conté a ti. O sea, tú vas a ser la primera sorprendida. Cuando yo llegué a Antena 3 hace muchísimos años, llevaba muy poquito tiempo, yo llegué en el mes de julio del año 2000 y a los pocos meses se murió mi padre. Me fui una semana y volví, no conocía a nadie, no tenía a nadie en Madrid, apenas conocía a nadie en Antena 3 ni en mi redacción, no conocía a nadie. Y llegué a maquillaje y por detrás de mí pasó una mujer a la que yo ya admiraba desde que estaba en la facultad y mucho antes, y era Olga Biza. Y esa señora a la que uno mira así como con tanto respeto, ¿no? Exacto, ¿no? Con tanto respeto y con tanta admiración, se paró, se giró, me cogió por los hombros y me dijo, lo siento mucho, y me dio un abrazo. Esas cosas no se olvidan jamás, porque yo era una pulguita en el océano y esta señora se paró. Olga Biza, no esta señora. Olga Biza se paró a darme un abrazo. Cris, pero si tú eres un caramelo. De verdad. Eres un caramelo. Esto yo no lo olvidé. Eso dice mucho de ti. Es que bueno, y aquel abrazo que ella me dio, yo cada vez que la veo, cuando nos encontramos por aquí en los pasillos, que viene a Sonsoles, yo le vuelvo a dar ese abrazo multiplicado por 5. Pues mira, a vosotras dos os voy a contar también una cosa, ahora que estoy en Petit Comité, que él, yo no sé si se acuerda, yo creo que te lo he dicho alguna vez, Pedro, de lo poquito que tal. Tú sabéis que yo hace muchísimos años, hace millones de años, después de la carrera hice un máster aquí en Madrid, lo estudié fuera, hice un máster aquí y de repente lo hice, entre otras cosas, porque vi que en el plantel del profesorado estaba Pedro Piqueras, que entonces hacía Espejo Público. Y entonces, que luego Pedro diste un par de clases con Federico Tuya, que era con quien hacías el primer Espejo Público. Sí. Y en ese máster... Federico venía conmigo desde Radio Nacional, luego Televisión Española y luego Antena 3. Y los dos juntos éramos como una pareja, la verdad, sí, profesional. Pero de hecho, te estoy viendo con él, Pedro. Te estoy viendo con él.
Y cuando entré es verdad que en ese máster coincidimos con la actual reina de España. Doña Leticia era una de las alumnas de ese máster. Yo sé que Pedro seguro que se acuerda de Leticia. De mí seguro que no se acordaba, pero yo de él, vamos. ¿Sabes lo que pasa? Me acuerdo de Leticia, pero fundamentalmente porque allí daban clases también una tía suya. Sí, Marisol del Valle, que es maravillosa voz dramática de España. Sí. Que Leticia era una chica, aparte que era buenísima, la verdad, es así. Sí. Aparte porque levantaba el brazo siempre cuando había que salir a hacer algo, no sé si te acuerdas, pero ella era como muy activa, ¿no? Sí. Era muy activa, muy profesional. Y sí, me acuerdo que después la vi cuando ella estaba en un canal, puede ser Bloomberg. En Bloomberg, sí, de ahí pasó a Bloomberg. Sí. Y recuerdo que la vi por un restaurante y le dije que bien lo estás haciendo, ¿eh? Más o menos lo que le dije, llegarás lejos. No sabía que tanto, la verdad, pero aún así que profesionalmente era muy valiosa. Pero fijaos que a mí en el máster, esto también, yo sí que recuerdo de ella de decir, yo algún día presentaré el informativo de las 3 de la tarde en Televisión Española. Y años después, cuando la vi, dije, ¡ole sus ovarios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! O sea, que sí, y te quiero decir, pero sí, yo a Pedro, de eso que para nosotros era, ya digo, Olga Biza y tú, claro, vosotros dos. Esto hace muchísimos años. ¿Coincidisteis en el tiempo los tres? En Antena 3, los tres aquí, sí. Yo me acuerdo el día que Pedro llegó a Antena 3. Me acuerdo perfectamente. Yo también. Cuenta. ¿Por qué? Claro. Si no recuerdo mal, Pedro, nos hicieron un reportaje juntos para una revista de televisión de entonces, teleprograma. Era la que había, era la revista. Sí, exacto, bueno, era aquello, era una especie de catecismo semanal de la tele. Y me acordaré siempre, Pedro era el líder indiscutible y me acuerdo que hablamos y le dije, Pedro, esto es otra historia, la gente no viene contigo, hay que ganársela cada día. Fíjate que yo era consciente de eso desde el principio, porque siempre cuando te fichan, y además eres un fichaje, ¿no? Porque es verdad que yo era líder entonces, es que no había tantas televisiones, tampoco era tan complicado, ¿no? Y las otras acababan de nacer, ¿no? Pero tienes la impresión de que te fichan con cierto complejo, ¿no? Porque me fichan porque piensan que va a subir la audiencia, y la audiencia, como tú y yo hablamos, y tú me dijiste, la audiencia te lo tienes que trabajar desde el primer día, ¿no? Y fue así, la verdad es que trabajamos entre todos, pero fíjate qué equipo, porque éramos en una televisión muy curiosa, porque estaba Carrascal por la noche, tú estabas a mediodía y yo a las 9 de la noche. Y tú pero además Carrascal era el que rompía la media de edad, porque era una redacción ultra joven. Que muchos siguen aquí, muchos siguen trabajando en Oye, pero en Carrascal era muy joven, porque... Bueno, de cabeza. Fue un hombre bastante mayor que nosotros. Yo salía con él alguna vez. Por ahí nos íbamos, además él le ¿De noche, al salir de trabajar? Yo salí con él en Nueva York. A veces, en Nueva York me fui de y en vacaciones, yo he ido con él los veranos de la Villa de Madrid, pues al ballet, por ejemplo, ¿no? Sí. Y era un tipo encantador. Maravilloso. La verdad, Sí. Pues tú, Pedro, en el libro me imagino que narrarás la historia de España reciente desde tus ojos y tus vivencias. Eso es, pues mira, justamente eso es lo que hago. No es, porque si es un libro autobiográfico, no exactamente. Me utilizo a mí mismo, en cierto sentido, para contar cómo era el país en mi niñez, ¿no? Cómo era el franquismo cuando era un niño, cuando era adolescente, y relatando todo el paso del tiempo. Creo que es un relato, yo creo, muy honesto, en el que reconozco sobre todo fracasos, que es lo que te ayuda a caminar, y a superarte a ti mismo, ¿no? Desde luego. Más que éxitos, ¿no? Pero recuerdo pues los principios de Espejo, recuerdo de allí de Antena, recuerdo el fracaso en la plena luz, o sea que no funcionó programa, el que no funcionó. Un programa que se llamaba Plena Luz, pero fíjate, yo siempre lo achaco a mí, no a otras cosas, ¿no? Creo que yo venía de informativos, me sentía mal por tener que cambiar de informativos a un programa de entretenimiento, ¿verdad? Y no puse toda la carne en el asador, ¿sabes? Hacía esfuerzos, pero había algo en mí y dije, me he equivocado con esto, me he equivocado con la actitud, no con el programa,
porque cualquier cosa que hagas es digna en televisión. Pero entonces bien, éramos ¿no? muy pacatos a la hora de... Claro. Cuando hacíamos informativos, era como estar fuera de lugar cuando íbamos a otros programas. Sí, exacto. o nos pedían que no nos hiciéramos queríamos algo mover de la fuera de... información. No, zona de confort. Por llamarle confort a hacer informativos. Sí, además nos Os voy parecía a un poco decir. indigno en algún sentido, y no es verdad. Es decir, no hay programa de baja o de alta calidad. La calidad se la das tú con tu con conocimiento, pero a la vez con tu entrega, ¿no? Qué bueno esto, ¿no? Sed vosotros, sed honestos, de verdad. ¿Os gusta lo que veis en la tele? Quiero decir, ¿os gusta la tele actual? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué echáis de menos? Decid la verdad. Nosotras que hacemos informativos admitimos la tele? críticas, o si la veis, claro. Pero ¿os gusta lo que veis cuando lo veis? No todo, No todo, no, y ya. supongo que, y diría lo mismo hace 20 años, o sea, que nosotros también hicimos cosas muy mejorables. A mí hay una cosa que no me gusta en los informativos, y es la música. La música en algunas noticias. Es una especie de toque que yo tengo, Sí. que digo, pero sí. Pero porque te molesta, te La distrae. guerra, no, porque la realidad no suena así, Ujú. ¿no? Sobre todo cuando hablamos de conflictos. Ujú. Eso es una cosa, si tengo que decir honestamente, cosas que no me gustan. Por lo demás, creo que los informativos han ganado... Dios mío, la Bueno, yo os digo una tecnología, cosa, además, ¿no? yo que tengo, vamos, nosotras que estamos ahí, yo me considero responsable del que hacemos a las 3, claro, y reconozco que vamos a mucha velocidad, que hacemos información muchas veces muy picada, vamos de un tema a otro porque también estamos condicionados por el tiempo que dura el espacio informativo, pero es que además sabemos que la gente, si no lo hacemos de esa manera, no se queda a vernos, porque ya tenemos menos capacidad de aguante. Pero porque Pero todo va fíjate, es una mucho lucha más entre- deprisa también, perdona Pedro, y porque la actualidad se va conociendo ya no solo a través de nosotros, que era un poco lo que le pasaba a Pedro, bueno, Pedro Claro, no, porque estábamos claro, hasta claro. el final, pero en los tiempos de Olga, o con Olga al frente del informativo, pues la escuchábamos ahí y nos enterábamos de las noticias. Eso por es. ella. Pero ahora Bueno, no. ahora Claro, ahora todos todo llevamos ahí el cambia, móvil, todo donde cambia. saltan las alertas, donde están las redes sociales, Claro. entonces nosotros también tenemos que ir deprisa. Y yo estoy en esto que dices tú, Sandra, de todo va tan rápido que muchas veces nos gustaría tener más tiempo para trabajar más cositas. Sí. Digamos, Pero hay digamos una- que estamos hay una cosa sometidos muy a la perversa. rapidez, ¿no? ¿Nos parece? Sí, Sí, Estamos totalmente, sometidos a la Pedro. rapidez, entonces Pero lo hacemos todo porque y a la gente la consume rápido. perversión, Pedro, a la perversión de escaletar en función de la audiencia. Y eso Claro, ya nos claro. ocurría a nosotros y ocurre... Sí, quizá no ocurre tanto como ahora. Por actualmente. ejemplo, ahora mismo... Yo me Olga, acordaré si te fijas- siempre, Pedro, déjame que te cuente una cosa que... Sí, sí. bueno, ellas, todos conocéis, ¿no? Un día me llama el director de Antena 3 y me dice que suba a su despacho. Era cuando yo editaba el informativo de las 3. O sea, aquella silla te la desgasté, Sandra. Esa que utilizas tú hoy. Y entonces me enseña en su despacho los monitores y 3 de la tarde, y ahí estaba Antena 3, Televisión Española, TV5 y tal. Y decían, Pedro Piqueras, era antes de que llegaras tú, Pedro, ha abierto con esto, Telecinco ha abierto con esto otro, y se veía el flujo de la gente en función de la noticia. Si se abría con un suceso, yo que tenía El Príncipe de Bel-Air antes, que te puedes imaginar, tenía 3 millones de espectadores, pues que era el empleado del mes siempre, el Will Smith, pues veías que si tú abrías con economía o con política, se escapaban algunos espectadores a otra cadena que a lo mejor había empezado con sucesos. Y yo le dije, me acordaré siempre al director, ¿qué me estás diciendo? Que el criterio informativo me olvide de él, ¿o cómo es esto? Te agradezco que me hayas enseñado esta perversión, pero voy a olvidarla. Ya, pero eso me pasó a mí también, Olga. Ya, me pasó claro. a mí también cuando llegué.
No tanto Antena 3, porque Antena 3 en aquel momento se hacía un informativo muy clásico, cuando yo llegué, vamos, por el de las 9, donde tenía 3 colaboradores que eran Cándido, Neto y Natibel Preciado, ¿no? Pero esa es la única novedad. Pero era un telediario muy clásico. Yo en Televisión Española lo tenía muy claro porque allí siempre era política, economía internacional, era muy clásico, muy clásico. Pero donde lo noté fue en Telecinco. Después de varios años de no hacer informativos, llegué allí, de que yo no tiraba, yo no contribuí a que subiera la audiencia, la verdad. Y entonces es verdad, yo estaba haciendo un informativo y pretendía que fuera clásico y hubo que cambiar y ya lo que te pasó a ti. ¿Qué ocurre? Que la audiencia muchas veces manda en el informativo. Y es una pena. Yo creo que eso un día cambiará. En algún sentido tiene que cambiar, porque si no, muchas veces yo mismo me preguntaba, ¿qué estamos haciendo con esto, no? Últimamente las noticias en televisión son de 20, 15 segundos a veces. Aquí, ahora mismo, los informativos a los 20 minutos ya empiezan a interesar menos. Quiero decir, después de 20 minutos de emisión tú sabes que ya tienes que ir acabando porque es lo que es, pues está medido así. Sí, pero, yo no sé si veis... Pero todo se hace muy rápido, ¿no? Sí, todo va muy rápido. ¿Vosotros dos veis un futuro sin televisión tal cual la conocemos hoy? Bueno, vosotros tres, Cris. No. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, sin radio? Yo no me lo imagino y de hecho se ha demostrado, ¿no? Sin prensa escrita, pues no lo sé. ¿Y la tele? Los informativos, a lo que os habéis dedicado vosotros y sois maestros y nosotras que estamos haciendo, ¿cómo pensáis que van a ser los informativos? Yo creo que esto tiene que seguir evolucionando porque tal y como están concebidos, y tu informativo dices a partir de los 20 minutos, el mío dura 45 minutos. Sí, lo sé. Y claro, y esto tiene que seguir evolucionando porque 45 minutos, es que nadie se sienta delante de la tele a ver 45 minutos de noticias. No. Los americanos tenían testado que a los 22 minutos se va la prensa. Claro, lo que estaba diciendo Sandra, exactamente. O sea, a partir de los 20 minutos... Acuérdate, Olga, los informativos de Andrade, Tom Broco, todos estos tenían publicidad. Exacto. Y duraban 5 minutos con la publicidad incluida. Todo va deprisa y el consumo va deprisa. Yo tenía 9 minutos de publicidad. Odiaba la publicidad. Claro. Fíjate tú. Nos iba muy bien, mientras no tenía publicidad, entraba la publicidad y bajábamos inmediatamente, porque todo estaba dentro del informativo. Sí. Yo no me imagino, no sé, soy muy mala haciendo cábalas, pero yo por mí no imagino un futuro a medio plazo sin información en la tele. Yo no creo que vaya a desaparecer tampoco. Pero ¿cómo la vamos a contar? Porque ya tenemos realidades aumentadas, tecnologías, rapidez. Creo que más compactada. Presentadores virtuales. Creo que más compactada. Yo creo, porque al final, si tú te fijas, porque decimos los chavales no están informados. Sí, los chavales no se sientan a ver un informativo, pero sí están informados. Sí, en canales de YouTube mi hijo está ahí todo el rato. Claro, y mi sobrina es exactamente igual. Y me sorprende muchas veces con las noticias que conocen, digo, pero si no os habéis sentado, ni siquiera a mí, quiero decir que soy su tía, pues no sé, un ratito. Pero, eso es tremendo, lo de la familia es tremendo. Yo me acuerdo que nosotros, cuando tuvimos una época muy cañera, muy buena de audiencias, que fue la primera vez que ganamos a la 1. Me acuerdo un día que hicimos una información muy valiente, y cuando salgo de plato llamo a mi madre, digo, ¿qué mamá? ¿Lo has visto? Y me dice, hija, qué pelos. Esto es lo que dicen muchas madres. Sí, eso claro. De hoy no te sentaba bien, hija. Y tú estabas ahí preocupada a ver si se había enterado bien de la noticia. Pero ¿sabes qué hacía yo? Yo le preguntaba a mi abuela, que esa era mucho más mayor, y entonces le decía, abuela, ¿tú me has comprendido? Y cuando me decía, sí, hija, sí, se te ha entendido, yo ya me quedaba tranquila, porque mi madre a lo mejor se fijaba más en el rollo estético. En otra... Oye, Olga, tengo una pregunta. Mira, ¿me dejas decir una cosa sí, que hombre, creo claro. que va a pasar? Creo que el elemento diferenciador, más allá de realidades aumentadas, más allá de lo que nos aporte la tecnología, está en los comunicadores, pero no solo en los presentadores, en vídeos con personalidad. Es decir, que los redactores muestren su personalidad en los vídeos, que tú distingas que el presentador, que Sandra, que Cris, los elijas también a ellos, porque ellos tienen elementos diferenciadores. Creo que eso sí está en nosotros. Y yo no te digo que sean informativos de autor, pero casi. Eso es lo que nos diferenciará del algoritmo. De autor.
Temas de autor aparte del informativo. Pero bueno, eso sí, eso podría ser. Pero fíjate, yo cuando he dicho antes que ahora están muy informados, o que estamos muy informados, cuando llegamos a la televisión, yo no estoy tan de acuerdo. Estamos muy informados, pero de esa manera. Superficialmente, es la idea que tengo yo también un poco. Bueno, pero esto es un poco como los libros. Yo luego elijo dónde acabar de complementar la información que ya tengo. Pero... Bueno, mucha gente se da por contenta con lo que hemos visto en nuestras tres líneas, porque no hay mucho tiempo tampoco, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido, ¿por qué se hacen los informativos tan rápidos, las noticias tan cortas? Pues un poco porque todo está siendo influido por esa forma de contar a través de las redes, la verdad. O sea, pero es yo que luego lo veo como un peligro, la verdad. Yo creo que ahí luego forma parte ya de la responsabilidad de cada uno, del crecimiento de cada uno como ser humano. Yo tengo la información y luego donde ya quiera seguir ahondando, buscando más e informándome más. En otro tipo de formatos. En otro tipo de formatos, efectivamente. Y además tienes, mira, desde los podcasts, que ahora mismo pues está muy, muy en auge y está súper bien, porque tú buscas el contenido que tú quieres, pero como los libros, o la película, o el documental, eso ya va en la responsabilidad, ya no es la responsabilidad del medio, es la responsabilidad del ser humano, lo que tú quieras crecer. Tienes una información parcial de las cosas, tienes un titular. Solamente unas cosas y no de otras, ¿no? Solamente de unas cosas y no de otras. Es decir, ahora mismo es muy difícil, con la parcelación que hay de la comunicación, con distintos medios, con distintas noticias elegidas, con distintos podcasts, que tengamos la posibilidad de comunicarnos entre unos y otros, porque cada uno ha visto una realidad diferente, y eso es que se está produciendo, ¿eh? Eso es verdad. No hay criterios, ¿verdad? Oye, una cosa, Olga, tú vas a escribir otro libro, y Pedro, tú vas a escribir un segundo libro, contándonos porque pues mira, me lo compro. El tuyo ya lo tengo, ¿eh? Yo no. No, tú no. Yo ya os digo que no. Le tengo demasiado respeto a eso. Yo también, me lo han propuesto muchas veces, pero le tengo mucho respeto, la verdad. Al final, ¿verdad, Olga? No sale exactamente de nosotros. Yo he pensado dedicarme a navegar, a vivir, etcétera. Y de pronto viene alguien que te dice, pero hombre, tienes que escribir un libro. A mí me sorprendió conociéndote, Pedro. No, ¿verdad? Pero conociéndote me sorprendió. Nada de mí en la vida. Pues yo no quiero que os vayáis nunca. Quiero que sigáis dándonos noticias y que sigáis presentes. Bueno, de momento aquí los tenemos, haciendo el viaje ya debemos estar llegando al día. Te voy a decir una cosa, se está yendo la retención y yo creo que bueno, ya nos damos más la brasa. Si queréis Sí, pero nosotras vamos al TEA, os esperamos por allí, que nos podemos, o sea, Olga... Busca un buen sitio, Pedro, para cenar los 4. En la plaza, Café La Plaza. Eso es. Allí decidimos dónde Café La Plaza. A ver si te animas, Olga, y nos vemos ahí los 4, pero en persona. Oye, pues... Me encantaría darte un beso. Días. Hombre, sí, vamos a estar varios días. Vuelvas de vacaciones, Sandra. Eso es verdad, Tienes que venir al pasilito de Cris y mío a que nos achuchemos tú y Eso yo. es, esto vamos, ya te digo que sí. Oye, que empezamos a rodar. Querido Pedro, querida Olga, un placer teneros unos minutitos a bordo, aunque haya sido así, por teléfono. Un beso muy fuerte. Un placer, muchas gracias. Buen viaje, Pedro, un beso a los 3. Besazos. Hasta luego, os espero por aquí. Venga, chao. Hasta luego. Oye, Cris, y ahora que nos hemos quedado tú y yo solas y tenemos tantos kilómetros por delante, tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Me tienes que contar un montón de cosas de tu ONG, me tienes que hablar de, en fin, ponernos al día. ¿Te parece? También tengo preguntas para ti, ¿eh? Bueno, pues vamos a ello, pero ponemos un poco de musiquita. Venga, ¿qué te dale, apetece? A ver si te parece bien esta canción, que la letra es muy apropiada. A ver. Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz. Cowboys de la A3, ¡Wow! hijos de un destino fatal. ¿Qué te recuerda esta canción? Me recuerda que tengo un súper concierto este verano, que la mayor de mis sobrinas, Sara, me ha regalado una entrada para ir con ella. Será nuestro primer concierto juntas para ir a ver y escuchar a Arde Bogotá. Ay, qué ilusión. Oye, pues te voy a decir una cosa, ahora que ya no nos oyen los maestros, que son muy buenos y son referentes, pero te quiero y te admiro mucho profesionalmente. Cristina Saavedra, me ha encantado. Me vas a emocionar. Sí, y venga, vámonos ahí al TEA. Pegadita a ti todos los días a las 3 y ahora en el coche en este viajazo. Te quiero, guapa. Y yo a ti. Un besito. Destino fatal. Cowboys de la A3, camino
camino al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Coge el pioyot, sube el volumen. Hoy bailaremos hasta no poder más. Ni el horizonte ni las nubes acabarán nunca nuestra libertad. Somos cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Y ahora todo, siempre voy a amar la intensidad. Si vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás, recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar. Somos de la A3, hijos de la puta intensidad. Cowboys de la A3, nos veremos pronto en el mar. Pronto. Operación Salida, un podcast de Ponle Freno.